¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Bueno, estuvimos ya debatiendo bastante sobre este tema de hoy, sobre las definiciones, los principales conceptos, y vamos a ir cerrando entonces con este, con esta clase o este taller. La idea es reafirmar los conceptos y tener claro bien en qué es, cómo vamos a definir ese día del examen, ¿sí? Ese día del examen se le va a preguntar definición, ¿sí? Cuáles son los principales signos y síntomas y cómo vamos a estudiar al paciente semiológicamente, ¿verdad? Eso es lo que se le va a preguntar, ¿verdad? Y para tener una idea más importante, siempre tienen que tener los recuerdos anatómicos, ¿verdad? Eh, Ahí podemos ver entonces el esófago terminal sería. Recuerden que el esófago viene a continuación de la faringe, allá en el cuello empieza el esófago, se dirige hacia el tórax y termina en el abdomen, ¿sí? Como pueden ver acá en esta figurita del néter, ¿pueden ver mi cursor? Sí, doctor. Bueno, es muy importante que manejen esto porque pueden ver, por ejemplo, que el esófago abdominal tiene que medir aproximadamente de acá hasta acá 2 centímetros, 2,5 centímetros, ¿sí? Y tenemos una variación de presión en el esófago y en el estómago, ¿sí? ¿Quién sabe qué presión hay en el esófago? ¿Qué tipo de presión hay en el esófago? ¿Y qué tipo de presión hay en el estómago? Cualquiera. ¿Quién puede responderme eso? ¿Dónde es negativo, dónde es positivo, por lo menos? La presión del esófago es negativa, ¿sí? Y la presión del estómago es positiva, hay una diferencia de presión. Eso es lo que hace que se cierre el esfínter a este nivel, ¿sí? El esfínter esofágico inferior, ¿sí? Acá aproximadamente eso se cierra gracias al tonismo que tenemos, el tono que va descendiendo con el peristaltismo, con la inervación del esófago, o el nervio vago, ¿verdad? Eso se va comunicando y se cierra, hay una diferencia de presión. El esófago es negativo, por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay presión negativa? Succiona, chupa, tiene tendencia a succionar. Y cuando hay presión positiva, tiene tendencia a salir. O sea que todo el gradiente de presión va hacia que el contenido gástrico vaya hacia arriba. Estamos. Cuando hay un problema en todo ese mecanismo, puede ser en la distancia, cuánto mide el esófago. Si el esófago, por ejemplo, abdominal es más corto, ¿sí? Que lo normal, no hay tono esofágico, ¿sí? El gradiente de presión es distinta, ¿sí? En vez de que sea negativa en el esófago, no es tan negativa, sino es igual a la del estómago. O viceversa, empieza a haber reflujo gastroesofágico. Estamos. Cualquier problema que haya en ese balance de presiones va a causar el reflujo gastroesofágico. Entonces, esto es por definición lo que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Paso el contenido gástrico o duodenal al esófago. Eso es lo que tienen que manejar bien. Que genera síntomas molestos y complicaciones esofágicas o extraesofágicas, ¿sí? Bueno, entonces, síntomas esofágicos. Pregunta para Karen. ¿Está? ¿Está Karen?
Sí, doctor. Te escucho. ¿Cuáles son los principales síntomas esofágicos de un reflujo gastroesofágico? Y sería Tres, tres por lo menos. la pirosis, puede ser. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? La regurgitación. Puede ser. El principal de ello que dijimos hace rato. Disfagia, pirosis, después Disfagia, pirosis y... uno más por lo No, menos. la calas... No, ese es un diagnóstico No, ya. no recuerdo el último, profe. Regurgitación también dijiste, está bien. Disfagia, pirosis, regurgitación, todos esos son síntomas principales esofágicos. Bueno, seguimos entonces. Y pueden ver que puede haber también complicaciones esofágicas y extraesofágicas, ¿verdad? Y quién sabe cuáles son los principales problemas extraesofágicos. Estuvimos viendo recién en el caso clínico, a la mañana. Puede haber tos crónica nocturna, eso puede ser, ¿verdad? O sea, va a ser respiratorio, ¿verdad? Y eso va a ser por broncoaspiración y regurgitación, ¿verdad? Muy bien. También Entonces, apnea ¿cuáles del son, sueño, sí, cuáles son los perdón. órganos entonces? ¿Cuáles son los órganos que vas a evaluar? Todo lo que vos me estás diciendo es correcto. ¿Cuáles Y son las sí, pulmón, entonces, pulmones, ¿verdad? claro, sí. Pulmones, perfecto. Principalmente las complicaciones van sobre el pulmón por la disposición anatómica que tiene, ¿verdad? Por la relación íntima que tiene la faringe y la laringe. Voy a admitirle a César un segundito. Entonces, principales manifestaciones extraesofágicas, vas a decir así mismo como dijiste. El paciente presenta síntomas extraesofágicos como complicaciones pulmonares por microaspiraciones o broncoaspiraciones a repetición, por lo tanto generan neumonía, ¿verdad? Bueno, atiendan bien acá, grave, ¿verdad? Eh, el grupo grave, que es un grupo científico, dice y relata perfectamente en la bibliografía, ¿sí? Que define como los síntomas o las complicaciones resultantes del reflujo gastroesofágico sobre estos órganos, ¿sí? El esófago, que ya estamos hablando, la cavidad oral, la laringe y los pulmones. Los síntomas que van a tener sobre el esófago ya estuvimos hablando, ¿verdad? Pirosis, pirosis, disfagia, eh, sensación de urente o molestias para deglutir, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la boca. ¿Cuáles son los problemas que va a tener a nivel oral? Halitosis, quemazón Ali- bucal, sí, perfecto. Halitosis. ¿Qué es la halitosis? mal aliento. Mal aliento. En la laringe, ¿qué puede haber? Y yo me imagino que ese pH ácido, o sea, el pH puede dañar las cuerdas vocales, puede haber una disfonía. Perfecto, muy bien. Cambio en la tonalidad de la voz, difonía, ronquera, ¿verdad? Son todos sistemas que pueden causar daño el ácido gástrico, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, pueden ver acá, por ejemplo, que el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico en cuanto a sexo no tiene una predilección, ¿verdad? En cualquiera de los sexos eh, puede ser el mismo potencial, que puede tener la misma, el mismo daño. Yo no puedo pensar cuando llega el paciente, por ser varón, tiene más incidencia para tener reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Entonces, no nos podemos agarrar por eso. La esofagitis, por ejemplo, acá sí ya empieza a cambiar. Pueden ver que el daño de esofagitis se ve más en varones, ¿sí? Dos veces es poco, pero hay, ¿verdad? La literatura la describe. Y sí hay una diferencia importante en el esófago de Barrett, ¿sí? El varón tiende a llegar a esa complicación porque ya es una complicación del esófago de Barrett, ya es un estadio
de larga data y es una complicación de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, se encuentra muchísimo más en el varón. Por lo tanto, también el adenocarcinoma tenemos muchísimo más probabilidades de que tenga este varón, ¿verdad? El varón tiende a llegar a estos estadios mucho más graves, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con las diferencias raciales? Si alguien les pregunta a ustedes en cuál de las razas se ve más, por ejemplo, ¿verdad? La raza blanca, ¿verdad? Hay una ligera preponderancia en la raza blanca. Los factores de riesgo generales para esta patología pueden ver son la edad avanzada, la obesidad, la ingesta rápida y copiosa de cúbito dorsal y lateral del derecho postprandial, ¿verdad? Todo esto está escrito en nuestro libro, ¿verdad? Entonces, una persona de edad avanzada de más de 60, 70 años que se presenta con síntomas de, de reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo importante. Lo más probable es que esté en una etapa ya bastante avanzada. Un paciente obeso también tiene eh, factor de riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa que yo diga factor de riesgo en un obeso, por ejemplo? ¿Alguien me puede explicar por qué la obesidad sería? Por la malnutrición, o sea, por la ingesta de alimentos, o sea, de comida chatarra, normalmente que se asocia mucho a la obesidad. Puede ser, muy bien, puede ser, pero no es la respuesta que queremos escuchar. ¿Otra? Doctor, ¿Otra? ¿algún aumento de la presión intraabdominal que se ve con el aumento de peso, por ejemplo? Sí, podría ser. Hay un aumento de presión que llevaría a qué. La presión intraabdominal aumenta, ¿cierto? Hay mucho tejido adiposo, el diafragma sube, pero ¿cuál es el órgano que va a repercutir? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Un vecino o un amigo se acerca y le dice, tengo un familiar que se le diagnosticó reflujo gastroesofágico y tiene un índice de masa corporal muy alterado o por encima del valor normal, por lo tanto tiene obesidad grado 2, por ejemplo. Le dice que es muy obeso y tiene. ¿Qué pasa con ese paciente? Ese paciente no va a tolerar el reflujo gastroesofágico, se va a tener mucho más complicaciones que un paciente no obeso. Las complicaciones respiratorias que estamos nombrando como neumonía, ¿sí? Por ejemplo, no va a tolerar el paciente, le va a hacer muchísimo más daño. Le va a hacer muchísimo más daño, por lo tanto la obesidad es un factor de riesgo importante. ¿Sí? A eso se refiere obesidad. Un paciente obeso con reflujo gastroesofágico va a tener los mismos síntomas, pero al momento de llegar a la complicación, el paciente va a desaturar, ¿sí? Va a requerir oxigenoterapia, va a requerir oxigenación, ¿verdad? Puede tener una neumonía que un paciente no obeso va a tolerar, el paciente obeso no va a tolerar, o sea que va a requerir, por ejemplo, entrar a terapia, ¿verdad? Son factores de riesgo de gravedad. A eso mismo se refiere la edad avanzada, ¿verdad? Paciente que come rápido y mucho, ¿verdad? Entonces, es un paciente que tiene eh, fácilmente la posibilidad de desarrollar, si tenemos la historia que un paciente que come siempre apurado, ¿verdad? Tiene un trabajo que le obliga a comer de esa forma, ¿verdad? Rápido y mucho, ¿sí? Y que encima otra vez se acuesta o tiene que eh, de alguna manera reposar o tiene la mala costumbre de acostarse con el estómago lleno, es un paciente que hace rato está sufriendo de un reflujo gastroesofágico, ¿sí? A eso se refiere factor de riesgo. Bueno, acá está un poco lo que decíamos. La diferencia de presión es lo que lleva al reflujo gastroesofágico, ¿sí? Cuando hacemos la manometría, que nos ayuda muchísimo para medir las presiones, cuando tenemos cifras menores a 6 milímetros, estamos ante un problema de motilidad, ¿sí? Hay un problema de motilidad
hay una variación de presión menor a 6 milímetros, por lo tanto, este paciente lo más probable es que tenga reflujo gastroesofágico. La distancia, la anatomía del esófago terminal también es otra causa de reflujo gastroesofágico. Normalmente el esófago abdominal tiene que tener 2.5 centímetros. ¿Sí? El libro de anatomía le llama travesía abdominal, le llama. Esa travesía es la que yo le mostré en la figura anterior, y esa travesía, que es a este nivel donde cruza, es la que tiene una disminución en la longitud. Y dentro del abdomen tiene que medir 2 centímetros aproximadamente. También aquí puede haber un problema. Puede haber enfermedades como hernia hiatal, que es nada más y nada menos que el fundus cuando se mete, ¿sí? Acá al lado del esófago, se llama hernia paraesofágica. Son todos diagnósticos que me llevan a pensar de que puede haber reflujo gastroesofágico. Bueno, llegamos al examen físico. Como siempre, llegamos a la parte de evaluación del paciente en general y llegamos a lo que sería signos vitales, como le dije la vez pasada. ¿Sí? Tomamos los signos vitales, ya saben cuáles son los signos vitales. El examen regional se encarga de evaluar la parte en sí donde está el problema, ¿verdad? Y la parte general evalúa al paciente en general. Estos datos en esta enfermedad no nos sirven mucho. ¿Por qué? Porque no hay un dato relevante como una hernia, como una evisceración o una ventración que estuvimos viendo. ¿Sí? El examen regional aporta poco, no tiene eh, mucha relevancia, o sea que no, el paciente puede estar totalmente normal, la piel va a estar normal, ¿sí? No va a haber una masa tumoral, no va a estar abombado. ¿Dónde les parece que va a ser el examen regional de este paciente? Pregunta para el auditorio. ¿Cuál sería el examen regional? Examen regional del paciente, ¿sí? ¿Dónde? Sería un examen pulmonar. También, perfecto, pero a nivel, ¿es el abdomen, el tórax o la pelvis lo que le vamos a revisar? El examen regional. ¿Cuál es la región afecta? Ujú. ¿Dónde está el problema? En el tórax. Ujú. El problema generalmente está en el epigastrio, en esa zona de transición. ¿Sí? El problema que te va a referir el paciente: me duele acá. Va a ser en la boca del estómago, como vulgarmente se le dice, ¿sí? Es en el epigastrio, la zona de transición, ¿sí? Sería el área para nosotros el abdomen anterior, y por supuesto una zona de transición entre el estómago, perdón, el abdomen y el tórax. Y nos vamos a centrar justamente, como dice la compañera, en el epigastrio y en los pulmones. El examen general hay que evaluar todo. Y el examen rectal también. ¿Se hace esto? Sí se hace. Se tiene que hacer paso a paso. ¿Aporta mucho? No aporta mucho, aporta poco. Por lo tanto, el arma más grande que ustedes tienen en esta enfermedad es las preguntas que le van a hacer al enfermo. Esa historia clínica de disfagia, lo que a ustedes les sirve. Ese es su arma más grande. ¿Sí? Este examen físico, lastimosamente, en un paciente, peor todavía en un paciente con una enfermedad que está empezando, no nos va a servir. Va a ser todo normal y no va a descartar absolutamente nada. Tacto rectal, les pregunto, ¿sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve el tacto rectal en un paciente? Bueno, ustedes saben que el examen físico empieza con los signos vitales y termina siempre con el tacto rectal. El famoso dicho: el que no mete el dedo, mete la pata. En todos los pacientes que nosotros vamos a estar, los temas que vamos a estar tocando, sí o sí el examen físico va a terminar con tacto rectal. Entonces yo les pregunto, en este paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, ¿le vamos a hacer tacto rectal o no? Y según el libro decía, doctor, que no va a aportar algún dato relevante en este caso, pero que decía que es un examen rutinario que convenía no omitir, digamos.
Excelente, así mismo como dice el libro. Sí o sí tienen que hacer, yo también les acabo de decir, tienen que hacer sí o sí el tracto rectal. No me va a ayudar para diagnosticar, pero si hay un hallazgo en el tracto rectal importante, tiene muchísimo valor, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, ustedes van a buscar en el tracto rectal? Le van a pedir al paciente, señor, fulano de tal, nombre y apellido, tenemos que hacerte este examen rectal porque es parte del examen físico, ¿verdad? Te va a aparecer, te va a decir, no, no quiero que me haga. Otro va a decir no, otro va a decir que sí, sin problema. Eso ya sabe, ¿verdad? Si el paciente se niega, se niega. Se escribe en la ficha, el paciente se niega a la realización del tracto rectal por tal y tal motivo. Eso se escribe, pero ustedes tienen que dejar asentado en la ficha clínica, en la historia clínica, que ustedes quisieron hacerle. Acceden al tracto rectal, entonces se les muestra cómo se hace y qué es lo que buscan. ¿Qué buscan con el tracto rectal? Y si es un varón, si es varón, yo me imagino alguna tumoración de la próstata. Muy bien, tumoración en la próstata. ¿Otro? Ana, Cecilia, aportes. Francisco, ¿ya está? Sí, te escucho, Cecilia. Podría ser si hay presencia de divertículos. No, al tracto rectal es muy difícil que haya divertículos. 3 cositas importantes nomás se busca. Francisco, Evidencia de circulación colateral, hemorroides. hemorroides puede ser, muy bien. Patología periorificial se llama. Perfecto, muy bien. Ustedes van a evaluar el tono del esfínter anal. ¿Sí? Puede haber flacidez, puede haber tono normal, puede haber que no haya tono. La temperatura, ¿sí? Van a también a medir la temperatura. Van a medir las rugosidades del recto. Van a evaluar la próstata, si está aumentada de tamaño, la consistencia de la próstata, si está lisa, si es irregular o regular. Van a evaluar si hay o no materia fecal en la ampolla rectal, si está vacía, si no hay materia fecal y si hay materia fecal, qué color es la materia, qué características tiene. Todo eso van a evaluar y van a escribir en la ficha. Tacto rectal con esfínter normotónico, ¿sí? Se puede palpar materia fecal de consistencia pastosa de coloración normal. Se palpan heces y se observan heces normocoloreadas, se escribe. Pared rugosa y temperatura normal o temperatura conservada. Bueno, ese tacto rectal no nos sirve mucho en este caso, pero imagínense que palpen, por ejemplo, una masa tumoral, ¿sí? Una masa tumoral o una, una anormalidad en la pared rectal nos va a llevar directamente a sospechar en una patología más grave como son en los tumores de esa zona. Bueno, complicaciones. Acá tienen las complicaciones más frecuentes que se les va a preguntar cómo se complica, ¿sí? El reflujo gastroesofágico, cómo llega a su peor momento. Ya hablamos del esófago de Barrett, ¿sí? Que es el cambio del epitelio y es una entidad precancerosa, así vulgarmente. Y la estenosis péptica, que sería prácticamente el cierre de esa luz esofágica a causa del engrosamiento de esa úlcera péptica que está a ese nivel. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de una estenosis péptica. ¿Vieron cómo la luz del esófago se disminuye el calibre? Es el resultado de un proceso de curación de la esofagitis ulcerosa y se continúa con la unión gastroesofágica. Pueden ver cómo en la fotito de la izquierda prácticamente está a punto de cerrarse la luz que comunica con el estómago y por lo tanto este paciente va a tener una disfagia y una odinofagia, disfagia marcada a sólido, hablando, ¿verdad? Va a poder tomar líquido, pero no va a poder tolerar sólido. Va a tener dolor, probablemente un dolor referido, ¿verdad? Nos va a demostrar cuando le preguntemos dónde te molesta en la región anterior del tórax, pero con dificultad va a referir exactamente dónde.
Bueno, acá también tenemos que saber que el esófago de Barrett, como pueden ver, a este nivel, vimos hace rato en la clase de la mañana, cómo se podría ver en la endoscopia. El esófago de Barrett se puede ulcerar y puede sangrar también. Puede tener una hemorragia digestiva alta entonces el paciente. ¿Sí? Eso en cuanto a las complicaciones otra vez del esófago de Barrett. Bueno, esto es todo lo que ya dijimos. Cuando tenemos entonces esófago de Barrett, tenemos un reflujo de larga data y el esófago de Barrett es una enfermedad precancerosa, ¿sí? El camino de ese esófago de Barrett, si no hacemos algo, si no cambiamos algún sistema de tratamiento, va a ir a un adenocarcinoma. ¿Estamos? Entonces vemos que la mitad de los pacientes luego va a adenocarcinoma, ¿sí? Del 1 al 7% de la población general puede desarrollar esto. Y bueno, y pueden ver que un porcentaje mínimo, pero hay 0,5% en un año ya maligniza. ¿Sí? Imagínense, una patología benigna totalmente tratable, ¿sí? Y diagnosticable con el interrogatorio nada más. ¿Sí? No hace falta hacer ningún estudio muy eh, sofisticado para hacer el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Puede llegar a un cáncer de esófago. ¿Sí? Así es que acuérdense de esto. Ustedes con el interrogatorio muchas veces van a hacer el diagnóstico. Acá tenemos algunas imágenes de lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Entonces el reflujo gastroesofágico se ve por el intercambio o el aumento de presión en el estómago o la diferencia de presión del estómago al esófago es menor a 6 milímetros de mercurio. Se cambia el epitelio, como pueden ver ahí. Y este es el camino que yo les había dicho hace rato. ¿Cuál es la ruta que sigue esta patología? Pueden ver que se empieza con reflujo, se continúa con la esofagitis. La esofagitis sigue siendo de larga data, el paciente sigue consumiendo alimentos que le producen esta irritación de la mucosa. Dijimos hace rato café, chocolate, hierba, ¿sí? Condimentos, alimentos que producen irritación gástrica, evoluciona a un esófago de Barrett, produce la displasia y por supuesto llega al carcinoma, ¿sí? Todo esto ustedes van a poder evidenciar con una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a reflujo gastroesofágico. ¿Alguna pregunta con eso? No, doctor, ninguna. Bueno, esto es lo que tienen que manejar. Aparte de la clínica, el interrogatorio, acá está HC, dice historia clínica. Ustedes tienen que centrarse en el enfermo. Cuando les toque la oportunidad de hacer la historia clínica, tienen que tener así una especie de ayuda a memoria, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales preguntas que se tienen que hacer en cada patología? ¿Sí? Cuando hablamos entonces de esto, disfagia, odinofagia, trastornos para la deglución, ¿sí? Primero, con eso ustedes llegan al diagnóstico. Si tienen toda esa cadena de problemas que acabamos de describir, ahí recién van a ir a los métodos auxiliares de diagnóstico y por supuesto nosotros tenemos que pedirle los estudios de acuerdo a la capacidad que tiene nuestro paciente, ¿verdad? Hay pacientes, o sea, tenemos pacientes que no pueden acceder a los métodos auxiliares de diagnóstico porque no se puede pagar. Entonces tienen que tener la gama de posibilidades que ustedes le pueden ofrecer, ¿verdad? Si no se puede hacer la endoscopía, tenemos que hacer estudios contrastados. Como pueden ver ahí la radiografía contrastada que se le da al paciente que trae líquido con contraste y se hace la radiografía para ver cómo está el esófago. La manometría también tiene su precio y la pH-metría también. Son métodos auxiliares que nos sirven para llegar al diagnóstico. Bueno, una pregunta antes de terminar.
Si ustedes le van a preguntar, a ver un poco para Cecilia. ¿Está Cecilia? Sí, doctora, acá estoy. Bueno, ¿a qué hora te parece que va a tener el principal problema del paciente en cuanto a respiratorio? En cuanto al área respiratoria, ¿a qué hora? ¿A la mañana, al mediodía o a la noche? A la mañana. Ujú. ¿Qué problema respiratorio te parece que va a tener? Dificultad respiratoria, estridor, tos, tos seca, tos con catarro. Tos seca, tos crónica va a tener, ¿verdad? Tos crónica a la mañana generalmente, y por qué no a la mañana, a la noche cuando se acuesta con el estómago cargado, por ejemplo, si estuvo en un evento, en un cumpleaños con la familia, tomó mucha gaseosa o líquido de cualquier tipo, ¿verdad? Se va y se acuesta, empieza a toser, empieza a toser, empieza a toser. Eso nos da la indicación o la sospecha nos debe de levantar de que el paciente tiene reflujo. Ahora, cuando se acuesta con el estómago lleno y empieza a toser, obviamente está haciendo microaspiraciones o tiene tos, todas las mañanas se despierta con tos crónica, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe.